Roca. Le agradezco la oportunidad para poder haber coordinado esta sesión. Agradezco a la Sociedad Peruana de Oftalmología por su magnífica labor en difundir y poder, a pesar de la pandemia, continuar con nuestras actividades académicas, lo cual ha sido muy importante, ¿no? En esta oportunidad me complace presentar a dos colegas y amigos quienes nos van a dar dos charlas que considero que son muy importantes para el manejo de todos los que nos dedicamos a esta especialidad de la retina, ¿no? Si bien en nuestro país todavía estamos, digamos, en pañales, ¿no? Con los implantes de dexametasona, con el Ozurdex, en otros lugares ya es algo que se usa con mayor frecuencia, ¿no? Como es el caso de Brasil, ¿no? Y Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Entonces, quería, en primer lugar, presentar a mis ponentes, a los ponentes del día de hoy, empezar con el doctor Rodrigo Donato Costa, quien ya nos acompaña en este momento, está ya en el Zoom, en la presentación, el webinar. El doctor Rodrigo Donato Costa es el jefe del departamento de retina del Instituto Donato Oftalmología en la ciudad de Pozos de Caldas, en el estado de Minas Gerais, en Brasil. Él hizo su residencia en el Instituto Hilton Rocha, en Belo Horizonte, en Minas Gerais, fellow de retina en el mismo Instituto de Hilton Rocha, en Belo Horizonte, y también hizo un fellow de retina en el Doheny Eye Institute de la Universidad de Southern California y en la Universidad de California Irvine, en el Gavin Herbert Eye Institute, donde tuve el honor y gusto de conocerlo. Entonces vamos a pedirle al doctor Rodrigo Donato, vamos a darle pase para poder empezar con la presentación. Tenemos disponible traducción simultánea, entonces no hay ningún problema. Para el que necesite algún tipo de traducción, puede darle clic al mundito que está en la parte inferior del Zoom para que pueda obtener la traducción. Thank you very much, Rodrigo. I don't know if you can start your presentation at any time. I don't know if you are going to do it in Portuguese, Portuñol, or English, as you wish. Thank you, Javier. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, doctor Roca. Ha sido un placer ser invitado a esta famosa Sociedad de Perú. Nosotros sabemos que somos amigos y asociados, siempre conversando acerca de las enfermedades y en su progresión. Comenzaré mi presentación en inglés y, por cierto, si ustedes desean, podemos conversar. Muchas gracias por la invitación. Ahora me referiré al edema macular diabético. Estos son mis conflictos de intereses, consultor para Allergan. En primer lugar, necesitamos responder esta pregunta antes de comenzar a referirnos a dexametasona. En primer lugar, ¿el anti-VEGF funciona para el edema macular diabético? La respuesta es sí. Funciona y lo hace muy bien. Si ustedes ven esta gráfica, podemos verificar que después de la inyección de ranibizumab, la mayor parte de los pacientes tiene una muy buena mejoría en la agudeza visual, con ganancias de 10 y 11 líneas de letras después de 24 y 36 meses, reduciendo el grosor de la mácula. Si ustedes ven aquí, en Endurance, la agudeza visual, con Parasat, podemos ver con mayor exactitud los mismos resultados, una muy buena mejoría, y nuevamente, hasta después de 3 años de la inyección de Aflibercept. Entonces, este es un estudio que tiene un punto muy interesante, ya que si ustedes ven a los pacientes sometidos al láser, al inicio ellos no tienen una buena mejoría, pero después de 2 o 3 años, la visión comienza a mejorar y se acerca bastante a los pacientes que han recibido las inyecciones. Y este es un punto importante. Aquí en Brasil, en mi clínica, tengo algunos pacientes que no tienen acceso para las inyecciones todos los meses o con tal frecuencia,
Y en estos pacientes es importante entonces saber que láser en el largo plazo puede ayudarles a mejorar la visión. Y cuando vemos los estudios que se han realizado, podemos verificar entonces que en estos ensayos de la vida real, usualmente es con una pequeña cantidad de inyecciones y una pequeña ganancia de letras en la escala. Cuando vemos esta Rising Ride, estas son las inyecciones, tenemos una mejor progresión y mejor visión. Y después de estos análisis del primer protocolo, entonces pudimos observar que al final del primer año, un 33% de los pacientes continuaron teniendo edema persistente después del segundo año. La cifra es la misma y después de 5 años de la inyección, más la aplicación de un láser en el primer año, se continuó teniendo 35% de los pacientes con edema macular persistente. Y en el protocolo I o 1 pudimos ver este análisis posterior, en el cual después de 3 inyecciones, 12 semanas pudimos observar alrededor de un 37% de los pacientes con una ganancia visual de más de 10 letras. Pero por otro lado, tuvimos cerca de 40% de los pacientes con una ganancia menor de 5 letras. Y esto es importante debido a que un 40% de los pacientes no tienen una buena mejoría después de 3 inyecciones. Y cuando hacemos el seguimiento de estos pacientes hasta a un año, entonces el número es exactamente el mismo. Pacientes que después de 3 inyecciones no tienen una buena mejoría en la visión y que continúan teniendo la misma mejoría hasta a un año. Y esta cifra, continuamos viendo lo mismo después de 3 años. Después de 3 años, entonces, se puede observar pacientes que tienen menos de 5 letras al inicio y que continúan teniendo menos de 5 letras. Y los pacientes que tienen una buena respuesta, que responden a más de 10 letras, entonces continúan con esta muy buena mejoría hasta 2 años después del tratamiento. Y esto nos puede mostrar entonces que después de solamente 3 inyecciones de anti-VEGF, entonces podemos predecir qué pacientes van a tener una buena visión al final del tratamiento. ¿Y por qué es esto importante? Debido a que cuando nosotros vemos a nuestros pacientes, podemos hallar estos cambios clínicos que nos ayudan entonces a entender cómo se comporta la enfermedad al interior del ojo. Es una retinopatía diabética leve o si es moderada o severa. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando regresamos un poco y comenzamos a revisar la fisiopatología de la diabetes, entonces podemos ver que en la primera etapa no vemos cambios microvasculares, pero podemos ver cambios en las células ganglionares y que pueden ser detectadas con la tomografía de coherencia óptica. En el estadio 2 comenzamos a tener cambios en la membrana basal, en las uniones estrechas, tight junctions, y comenzamos a ver pérdida de los pericitos. Esto progresa liberando sangre, microaneurismas, y en la forma moderada tenemos una cascada de inflamación con un aumento de las citoquinas proinflamatorias en el VEGF, en los macrófagos, mostrando entonces un componente inflamatorio más marcado en la retina. Y esto es importante porque después de esta cascada de inflamación, usualmente comenzamos a tener trombosis, isquemia y al final vasoconstricción que se va a desarrollar. Hipoxia en la retina y progresamos con neovascularización. Esto es importante debido a que esta neovascularización puede progresar a hemorragia en el vitrio y a desprendimiento traccional de la retina. Este video nos puede mostrar un poco de esta evolución.
Bien, ahora que nosotros recordamos la fisiopatología de la retinopatía diabética y el edema, entonces podemos comenzar a entender un poco más en dónde los medicamentos nos pueden ayudar en cada estadio de la enfermedad. Si nosotros vemos el VEGF, los medicamentos anti-VEGF bloqueamos solamente esta parte de la inflamación. Los corticosteroides nos ayudan un poco en la cascada bloqueando la inflamación después de este punto. ¿Y por qué es esto importante? Cuando nosotros vemos el estudio de Don, él pudo demostrar que cuando revisamos a los pacientes control en comparación con los diabéticos, podemos observar un aumento muy importante en las citoquinas inflamatorias y en los niveles de VEGF. Y cuando comparamos entonces las mismas valores en estadios más avanzados de la diabetes, entonces podemos observar que las citoquinas usualmente aumentan en número, a veces 2 o 3 veces más en los estadios más avanzados, en comparación con el VEGF, que tiene un aumento muy pequeño desde el estadio más temprano hasta el estadio más tardío de la diabetes. Entonces, sobre la base de ello, el doctor Arf creó un sistema de clasificación para ayudarnos a entender en la tomografía de coherencia óptica cómo es el edema que nosotros estamos manejando. Y esta clasificación, entonces, genera 3 tipos de edema. Tipo 1, edema difuso. 2, el edema cistoide. 3, tipo 3, degeneración macular cistoide o cambios degenerativos cistoides, subclasificado en desprendimiento severo a cambios en interfase eritromacular en las membranas retinianas y tipo C, exudados duros. Y estas son algunas imágenes que nos ayudan a entender esta clasificación. En la imagen A podemos ver un edema de tipo 1A, tenemos edema difuso con desprendimiento difuso. En el tipo E podemos ver, en la imagen E, podemos ver el tipo 2A+C, el edema de tipo 2A+C, edema cistoide con desprendimiento severo y exudados duros. En la imagen H podemos ver el tipo 3B. Tenemos acá una degeneración macular cistoide asociado con una membrana epirretiniana. Entonces necesitamos recordar que la membrana epirretiniana está más asociada con la enfermedad crónica. Y el desprendimiento seroso y los exudados duros están más asociados con estadios más tempranos de la enfermedad. Mirando entonces podemos mirar estos 4 biomarcadores en nuestros pacientes que observamos en la OCT. Yo creo que podemos estar de acuerdo en que la OCT hoy en día es el examen más importante que nos puede ayudar entonces a entender y analizar el estadio del edema macular. El primer biomarcador son los puntos hiperreflexivos. Estos están compuestos usualmente por 3 de estas formas. Puede haber microaneurismas, exudados duros. Usualmente son más grandes de 30 micrones y crean una sombra
por debajo de esta mancha, o pueden ser células microgliales activadas que usualmente son pequeñas o menos de 30 micrones y que no crean una sombra. Aquí tenemos ejemplos. En rojo podemos ver los microneurismas, en anaranjado podemos ver las células de la microglía y en verde podemos ver los exudados duros. Estas manchas de hiperreflexión nos muestran entonces que hay más inflamación en la retina y este es un biomarcador importante para determinar si es que hay una lesión con menos o más inflamación. Este es un ejemplo de cuando el paciente es tratado con este implante y podemos ver después del tratamiento una reducción importante en el número de focos de hiperreflexión. Otro biomarcador importante es el grosor del edema macular. Cuando vemos, esto es de Bujosevic, que comparó la progresión del edema después de un mes del implante de Osurdex en comparación con 3 inyecciones de ranibizumab. Y podemos ver entonces que Osurdex, el implante de dexametasona, va mejor en cuanto a reabsorber el edema y más efectivo que ranibizumab. Otro biomarcador importante es DRIL, la desorganización de las capas internas de la retina. En este ejemplo podemos ver la pérdida de las capas internas en la primera imagen. No podemos ver en detalle dónde están las capas en sí y después del tratamiento podemos ver en la imagen inferior una recuperación aquí en rojo, amarillo y azul de estas capas. Esta desorganización de las capas internas de la retina está más asociado con estadios avanzados y entonces podemos ver que después del implante de dexametasona, los pacientes que tienen este DRIL y los que no presentan, antes de la inyección usualmente tienen una muy buena mejoría en la visión en comparación con los pacientes sin DRIL que tienen una mejor progresión y una mejor recuperación de la visión. Otro biomarcador importante es el desprendimiento subretiniano. Usualmente esto se ve en los estadios más tempranos de la enfermedad. Es un buen biomarcador debido a que los pacientes que tienen fluido subretiniano está asociado con una mejor progresión y una mejor visión después del tratamiento. Y en general, este biomarcador es muy importante para clasificar la inflamación al interior del ojo. Si tenemos fluido subretiniano, usualmente entonces tenemos un ojo que está siendo afectado por más inflamación. Y por cierto, si tenemos un desprendimiento subretiniano, usualmente después del tratamiento tenemos una mejor reducción del edema. Y en esta investigación, cuando se compara a todos los parámetros de progresión en la OCT, después de ranibizumab en comparación con Osurdex, entonces podemos observar que Osurdex usualmente es mejor en casi todos los parámetros en comparación con ranibizumab en cuanto a mejorar la calidad de la área central de la mácula en los pacientes diabéticos. Entonces, en conclusión, que lo que hacemos en mi práctica clínica diaria, en primer lugar, utilizo parámetros clínicos para analizar al paciente. Primer parámetro clínico, después de 2 inyecciones de anti-VEGF, si el paciente mejora, menos de 5 letras, usualmente este es un paciente que es un buen candidato para ir a los implantes de dexametasona, ya que sabemos en estas instancias de que la visión continúa siendo baja y continuamos dando inyecciones anti-VEGF. Los pacientes que llegan con un estadio más avanzado de la diabetes, estos pacientes usualmente tienen una mayor inflamación al interior del ojo. Y como sabemos, el anti-VEGF solamente funciona en el VEGF y los implantes de DEXA funcionan en toda la cascada de la inflamación. Entonces es mejor para este tipo de pacientes.
Y mirando en la tomografía de coherencia óptica, en la OCT necesitamos seguir estos 4 biomarcadores. El número de puntos hiperreflectivos, la persistencia de edema macular, aún después del tratamiento, la presencia de desprendimiento subretiniano y la degeneración cistoide y la extensión del DRIL. Si tenemos estos 4 biomarcadores, entonces tenemos un ojo que tiene más inflamación. Y estos son los buenos pacientes para comenzar a pensar o en cambiar su tratamiento o quizás para combinar. Algunos de los pacientes comenzamos con el anti-VEGF y luego los cambiamos al implante de DEXA o combinamos ambos. Entonces trabajamos con el implante de DEXA asociado al anti-VEGF y usualmente tuvimos una buena mejoría. Muchas gracias por su atención y muchas gracias a la sociedad Dr. Roca y Dr. Javier por su gentil invitación. Muchas gracias por su charla. Quiero presentar al Dr. Mitul Mehta, que acaba de conectarse. Encantado de tenerla acá, doctor. Muchas gracias por unirse a nosotros. Yo quiero preguntar a Rodrigo y a usted algunas cosas interesantes. Rodrigo ha hecho una excelente charla acerca de los biomarcadores en el edema macular diabético y yo quiero entender que usted siempre comienza con anti-VEGF o hay algún momento en el cual usted va a empezar con el implante de DEXA antes del anti-VEGF. ¿Cómo maneja usted esto? Bueno, tengo unos cuantos pacientes en los cuales prefiero comenzar con los implantes de DEXA. En la mayor parte de los casos, yo creo que el anti-VEGF es un buen comienzo debido a que algunos pacientes tienen una muy buena mejoría con el anti-VEGF. Pero si tenemos, por ejemplo, una gestante, si tenemos a alguien que ha tenido un accidente cerebrovascular o algún ataque isquémico, unos pocos meses, unas pocas semanas antes, vemos a estos pacientes y me siento más cómodo comenzando con los implantes de DEXA debido a que es más seguro para este tipo de casos. Y cuando tenemos mucha inflamación y observo que los pacientes no tienen tratamiento, no láser, no nada, entonces sé que el VEGF puede contraer la retina y crear un desprendimiento de la retina. En este caso, a veces comienzo con el implante de DEXA para tener más tiempo para preparar el ojo para algún otro tratamiento. Profesor Mehta, de acuerdo, estoy por completo. Otra situación en donde se usan estos implantes de DEXA tempranamente, probablemente usaría el anti-VEGF en el edema macular moderado, en el edema macular a unos 500 micrones. En estos casos, típicamente el anti-VEGF realmente no hace gran cosa en términos de tratar el edema macular diabético. Entonces, en estos casos, yo prefiero trabajar con el implante de dexametasona más precozmente en estos pacientes. Quiere decir, primer tratamiento del paciente que nunca ha sido tratado, usted comienza con el implante de DEXA. Trabajaría con ambos. Y si usted, Rodrigo, usted siempre comienza con el anti-VEGF, ¿cuál prefiere usted? ¿O no tiene una preferencia particular de anti-VEGF? Empiezo con denosizumab. ¿Y usted, Rodrigo? Si tengo la opción, yo empiezo con aflibercept, debido a que pienso que aflibercept tiene una mejor reducción en los fluidos y es un poco mejor que los otros en los pacientes diabéticos en cuanto a reducir el edema. Si el paciente tiene la opción y no puede seleccionar, voy a aflibercept. Pero por cierto, si el paciente no tiene condiciones para ir a aflibercept, bevacizumab es mi segunda opción, debido a que es menos costoso. Gracias. Rodrigo, usted dijo en su charla que usted siempre busca una mejoría de más de 5 letras después de 3 inyecciones de anti-VEGF para poder decidir si es que usted va a cambiar de tratamiento al implante de DEXA o no. Entonces, ¿usted se basa solamente en los cambios de la agudeza visual o ve otros cambios en el OST o en la reducción del fluido o en el edema?
podría comentar un poco más al respecto. Bien, por cierto, yo creo que la OCT hoy en día es esencial. Si usted mira la OCT, entonces usted puede predecir cómo va a progresar el paciente y quizás usted puede hacer cambios. Antes de eso, 3 meses es un buen límite. Y si trata al paciente y no tiene acceso a OCT frecuentemente, si usted observa que la visión no progresa y tiene una vía clínica que le pueda ayudar a entender que este paciente es un buen paciente para cambiar a los implantes de DEXA, pero si tiene una OCT y puede verificar los 4 biomarcadores que les mostré, entonces usted toma una mejor decisión y a veces no espero por estas 3 inyecciones. Después de 1 o 2, yo decido y combino o si no cambio. A veces comienzo con anti-VEGF y después de 1 o 2 inyecciones no veo una buena mejoría, entonces me paso al implante de DEXA, pero no dejo de usar el anti-VEGF debido a que me gusta su efecto en cuanto a disminuir la neovascularización que tiene el anti-VEGF, y los implantes de DEXA no tienen esta acción en cuanto a reducir la neovascularización, como los anti-VEGF sí la tienen. Bueno, vamos a hablar un poco más acerca de la combinación en un minuto, pero antes de eso quisiera preguntarle al doctor Mitchell, ¿cómo decide cuánto es tiempo de cambiar el tratamiento si usted ha empezado con el anti-VEGF? Y bueno, cuando dice usted que es momento de cambiar, toma en cuenta solo el número de inyecciones, los biomarcadores, puede comentar un poco cómo hace particularmente en su práctica. Esto depende realmente en si tienen o no láser, si tiene fotocoagulación y láser BRT, entonces me preocuparía menos la neovascularización, entonces yo iría más rápido con los esteroides, con el implante de DEXA. Y usualmente en este punto el edema macular es bastante mínimo, entonces con este edema macular pequeño paso el implante de DEXA más temprano debido a la menor frecuencia de inyecciones y tener un control sostenido. Otra opción que tenemos es implante de fluocinolona. No la tenemos disponible en Perú. Es una droga que funciona muy bien en algunas personas y dura por unos 2 a 3 años y algunas personas ya no necesitan más inyecciones. Pero estas no son como las figuras que nos ha mostrado Rodrigo. Se necesita tener dosis altas para lograr este efecto. No es solo 1 o 2 inyecciones de anti-VEGF o de DEXA. Van a ser muchas inyecciones de anti-VEGF y de DEXA y los implantes de dexametasona. Entonces, usualmente si vamos a parar la anti-VEGF, esto significa que el paciente ya ha sido sometido a un láser y tener un buen control de la glucosa, que también es muy importante. Y ver que los niveles estén en el sexto rango. Y esto nos llevaría a tener un mejor control. Antes de continuar hablando acerca de la combinación que usted sugiere, yo quisiera invitar a Dino Natari, que quiere hacer una pregunta. Presidente de la Asociación de Oftalmología. Sorry, disculpa, estoy escuchando atentamente, pero no, yo estoy aquí muy atento. Sí. No, más adelante, gracias. Ahora, es interesante y a veces es difícil decidir cuándo cambiar de tratamiento, y usted nos ha aclarado este punto tan importante acerca de cuándo cambiar el tratamiento, pero usted se ha referido a algo que realmente es más interesante, acerca de la combinación. ¿Cómo hace esta combinación? Debido a que nosotros sabemos que también el efecto no sería tan duradero como dicen las compañías farmacéuticas. Entonces, ¿cómo funcionan estos? ¿Se continúan en forma mensual a lo largo de años? Quisiera que nos comente acerca de esto, Rodrigo, por favor.
Antes de la combinación hay un punto adicional que es importante verificar, que es el estado de la catarata. Si el estado de la catarata es más avanzado, necesitamos entonces pensar en la migración porque el implante de DEXA va a aumentar la catarata. Cuando tenemos un paciente pseudofáquico es más fácil decidir. ¿Y cómo lo hacemos usualmente? Comenzamos con el anti-VEGF y miramos los parámetros en la tomografía de coherencia óptica. Cuando vemos más inflamación o más edema, como ya se ha señalado, entonces a mí me gusta asociar el anti-VEGF con el implante de DEXA. Usualmente lo hago después de 2 inyecciones. Primero una y la segunda inyección de anti-VEGF, y si el paciente no está yendo bien, entonces en la tercera inyección yo paso, cambio a los implantes de DEXA y sigo a este paciente durante 1 mes después de la inyección. Si la progresión era muy importante y nosotros vemos que casi no hay edema macular después de la inyección, no hago otro anti-VEGF, simplemente sigo a este paciente hasta por 3 meses, debido a que nosotros sabemos que en la práctica el Surdex funciona por unos 3 meses. No son 4 o 6 como fue diseñado al inicio. Y si usted ve los primeros estudios, podemos encontrar entonces que las cifras son como una suerte de escala, suben y caen, debido a que solamente funciona por 3, no por 6 meses. Si usted desea usarla, necesita colocar esta cifra en su mente. 3 meses es la cifra exacta por la cual funciona. Usualmente en el 4.º mes después de la inyección comenzamos a ver el fluido que está retornando. Usted ve el fluido, agrega el anti-VEGF, es lo que usted hace en su práctica, doctor Mittel. Estoy de acuerdo con Rodrigo. Básicamente, él ha estado acá con nosotros por un par de años, pero es bastante típico cuando tratamos a estos pacientes con anti-VEGF. Pero hay grados pequeños en los cuales no necesitan dexametasona. Y si no responden bien, necesitamos agregar más. Le agregamos los implantes de dexametasona. Yo prefiero los implantes de dexametasona. Lo que no hemos hablado hasta ahora es el aumento de la presión, ya que cuando comenzamos a agregar esteroides en los pacientes diabéticos, entonces, por ejemplo, primero probamos con triamcinolona intravitrea. Esto lleva elevaciones bastante grandes de la presión y puede llevar hasta glaucoma permanente, y es una cosa que no queremos. Entonces hay que ser cuidadoso con ello. Pero el implante de DEXA es mucho mejor tolerado desde el punto de vista de la presión en comparación con triamcinolona. Las presiones van más arriba. Esto usualmente se controla con una gota de timolol o de combinación de timolol con dorzolamida, y usualmente se controla bastante bien. No se necesita cirugía de glaucoma. Y esta es la razón por la cual serían preferibles los otros implantes. Y en los pacientes más jóvenes, típicamente usted no quiere agregar los implantes de DEXA intravítreos debido a que puede llevar a una progresión rápida de cataratas. Pero entonces, si usted piensa que no hay respuesta, entonces agregar dexametasona. Entonces, básicamente son 3 meses. Y usted puede observar realmente que no funciona después de 3 meses. ¿Algún comentario del doctor Roca para su práctica? Usualmente hago lo mismo que Rodrigo. Coloco el implante de DEXA. Usualmente veo a mi paciente después de 45 días, debido a que es el momento en el cual la presión sube. Y usualmente le pongo otro en unos 3 meses. Ese es el momento en el cual de duración de los implantes, cada 3 meses. Y también coloco un anti-VEGF en el ojo. Y a veces también hago láser en micropulsos para
tratar de tener más tiempo sin ningún implante o sin anti-VEGF. ¿Y ustedes usan los micropulsos? Yo tengo una pregunta, más bien, yo no encuentro que es tan efectivo el uso del láser posteriormente. El láser focal es bastante bueno, pero las manchas o las áreas crecen con el tiempo y muy cercano a la fovea no uso este láser. Entonces, la idea es evitar este tema en la fovea, cosa que hago con frecuencia y evitar también estas manchas grises. Mi láser verde no parece hacer gran cosa. El láser en micropulsos solo funciona cuando el edema macular es menos de 400 micrones. Cuando es bastante más no funciona. Entonces usted tiene que colocarlo cuando la mácula está seca. ¿Cuántas spots pone? Le pongo unos 450 spots. Y probablemente me gusta lo que dice el doctor Rocada. También me gusta hacer micropulsos y usualmente trabajo igual cuando está temporal con respecto a la mácula, microaneurismas y exudados usualmente se mantienen allí y simplemente haciendo fugas y llenando el área macular. Este tipo de lesiones que usualmente son temporales son difíciles de trabajar ya que usted no quiere poner el láser para fotocoagular esta área. Puede hacer un daño significativo en esta zona. Y en este tipo de pacientes hay que tener cuidado en que MicroPlus no trabaja rápidamente. Empiezan a recuperarse 3 a 4 meses después del micropulso. Usted pone el micropulso y esperar unos cuantos meses antes de decidirse hacerlo nuevo, ya que después de 3 o 4 meses usted vería el resultado, no más rápido que eso. Interesante. Preguntas de la audiencia. Creo que I think we don't have questions so far. So because of time, we are moving to the next. Entonces, en aras del tiempo, pasamos al siguiente tema. Muchas gracias, Rodrigo, por su participación. Le apreciamos mucho que usted nos haya dedicado su tiempo ahora. Entonces, creo que tiene otra presentación y muchas gracias por su participación. Si gusta, cede con nosotros de manera que pueda comentar algunos casos quirúrgicos. Gracias por la invitación. Now I'd like to introduce Dr. Mitul Mehta. He is associated professor in the Department of Ophthalmology and Harvard Eye of Technology. Tiene un máster en ciencias, en fisiología y biofísica en la Universidad de Georgetown. Tiene su grado de doctor en medicina por la Escuela de Medicina de Keck School of Medicine de la Universidad de Southern California en Los Ángeles. Hizo su residencia de oftalmología en la Universidad de Cincinnati y su fellowship en el New York Eye and Ear Infirmary en Mount Sinai, en Nueva York. Y desde hace ya algunos años trabaja en el Gavin Herbert Eye Institute y pues lo tenemos ahora para hablarnos de un tema bastante interesante, ¿no? Cirugía en el ojo diabético, ¿no? Él ha titulado su charla un tema un poco interesante, ¿no? So I was telling Mitul that you have named your conference with an special la conferencia, así que por favor comience y díganos por qué le ha dado este nombre de Sugar Sugar. Entonces hay una canción, Sugar Sugar, porque Telebastante es una canción básicamente acerca de una mujer que es muy atractiva y es tan atractiva que es dulce como el azúcar, ¿no?
El problema es que en diabetes el azúcar se eleva tanto que lleva a retinopatía diabética. Entonces, bueno, comenzaré a compartir la pantalla. Entonces, estos son mis conflictos de interés. Muchas gracias por la presentación. Al igual que mi gracias al doctor Roca. La retinopatía diabética es un problema muy grande y es la principal causa de ceguera en gente en edad laboral en los Estados Unidos y en todo el mundo. Y aún en pacientes cumplidores, por lo menos un 5% van a beneficiarse de la PPD. La idea es también controlar el azúcar en los niveles de azúcar en la sangre. Hay pacientes que van a tener que ir a vitrectomía. La meta de la vitrectomía en diabetes o la cirugía en diabetes es retirar las opacidades del vitro, liberar la tracción, fijar la retina y hacer una PRP completa. Históricamente es una de las principales razones por las cuales hacemos la vitrectomía en diabetes, y las indicaciones clásicas son dos: la hemorragia en el vitrio, que no se elimina, los pacientes no pueden ver porque el ojo está lleno de sangre, o un desprendimiento, contracción de la retina que involucra la mácula. Y entonces nosotros tenemos pacientes con este desprendimiento de retina y tracción, pero la mácula está allí. Entonces no haríamos cirugía, simplemente vemos que también pueden ir con el láser y qué tanto pueden conservar la visión, ya que una vez que van a la cirugía, la tasa de complicaciones al principio era bastante elevada, pero las indicaciones se han ampliado bastante. Entonces tenemos las hemorragias en el vitro aún, las hemorragias subhialoideas, y los pacientes pueden tener aquí el compromiso de la visión, y llevamos a estos pacientes a cirugía. Y ahora, no solamente el desprendimiento, contracción que involucra la fovea, sino temas que podrían convertirse en este tipo de desprendimiento, por ejemplo, la neovascularización retiniana muy severa y la proliferación fibrovascular. Esto es un desprendimiento traccional de retina inminente. Estos pacientes van a cirugía. La patología de la mácula también, la formación de membranas, al igual que las complicaciones de la vitrectomía. Ahora el desprendimiento de retina y las complicaciones de todos los hechos anteriores. Entonces el desprendimiento traccional de la retina es uno de estos aspectos complicados que todos hemos visto y que toma bastante tiempo y que abarca todas las técnicas que utilizamos en el tratamiento quirúrgico de la enfermedad retiniana diabética. Entonces les mostraré cómo abordar este desprendimiento de retina traccional. Las preguntas que me hago. Entonces, ¿cómo vamos a planificar la cirugía y qué pensamos hacer? Entonces, la primera pregunta es si la enfermedad ha progresado recientemente. Queremos saber si es una visión que se empeora rápidamente o que ha estado estable por un largo tiempo. Si el paciente está muy enfermo, si es de edad avanzada, la enfermedad ha estado presente por largo tiempo. Ahora, ¿cuál es la meta de la cirugía? Si la visión va a mejorar con la cirugía, y si no es así, entonces quizás pensar diferentemente acerca de qué vamos a hacer con este paciente. ¿Cómo está el otro ojo? Si el paciente está ciego en el otro ojo, entonces nuestra cirugía va a ser diferente. Si el paciente es confiable para que venga a sus citas, tiene que viajar, tiene que ir al tour. Quizás es un problema en Perú, pacientes de la región andina, por ejemplo. Entonces, aquí hay que usar gas en estos casos. ¿Qué calibre de cirugía? Esta es una pregunta acerca de qué está disponible para ustedes y qué herramientas tienen que utilizar. Y para mí, yo quiero abordar esto de una manera muy sistemática, ¿no? Entonces, las herramientas que vamos a utilizar, los instrumentos que vamos a utilizar en la cirugía. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La meta de la cirugía, ¿cuál es? Entonces, si el paciente piensa que su visión va a ser muy buena, quizás tiene una muy buena visión unas pocas semanas atrás y entonces espera que retorne esa visión. ¿Es esto posible? ¿Puede salvarse una buena visión central? Y si no se puede, quizás se ha pasado mucho tiempo perdiendo membranas en la retina. ¿Qué tanta visión periférica tendrá el paciente? Se hace un angiofluorescinograma y ver entonces problemas de isquemia. Entonces hay que ver cómo se comportará esto en el futuro. ¿El potencial visual es lo suficientemente bueno que un lente intraocular ayudará?
si el paciente tiene una catarata o si no tiene una catarata, pero que después de la vitrectomía podría desarrollarla, si vamos a ir a una facoemulsificación y colocar un lente intraocular, o si el cristalino realmente importa. Y si hay isquemia, este no es el punto de la cirugía. Aquí la idea es restaurar la visión periférica y quizás no haríamos gran cosa. Y simplemente tratar de que el ojo pueda ver, evitar el sangrado y los desprendimientos posteriores. Así que tan mal está el paciente. Si el paciente está en muy malas condiciones, entonces tal vez tengamos que trabajar con anestesia local o con algo de sedación y no anestesia general, pero hay pacientes que están muy mal como para sedación. Entonces hay que pensar con cuidado en cómo abordar la cirugía en sí en estos pacientes. Ahora, cuando el otro ojo tiene buena visión, el paciente puede arreglárselas así, entonces considerar la cirugía combinada o una cirugía por etapas, ¿no? Entonces, quizás se puede programar con mayor facilidad una cirugía catarata sin tener buena visión y luego la cirugía retina posteriormente. Entonces, utilizar gas en lugar de aceite, por ejemplo. Y considerar el desprendimiento de la membrana y usar triamcinolona. Y luego, más adelante, para la vitrectomía, si el paciente tiene vitro, puede utilizarse la técnica intravítrea, pero vitrectomizada, entonces hay que hacer el desprendimiento de la membrana. Pero si es monocular, hay que evitar el gas de acción prolongada. Hay que ser muy cuidadoso también evitando las rupturas en la retina durante la cirugía, ya que esto le va a generar dificultades, ¿no? Que este desprendimiento de la retina no cause mayores rupturas. Si es monocular, quizás ingresar al paciente en el hospital, si les va a colocar un parche por un día, ¿no? Tener los ciegos un día y evitar manipular la fovea si es que usted puede evitarlo. Entonces, los pacientes que sean confiables, esto es un problema. Realmente ustedes tienen el mismo problema que nosotros. Si el paciente no va a tomar su medicamento para la diabetes, si no va a venir al seguimiento hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Considerar los cambios de presiones en caso de viajes aéreos, uso de aceite contra gas. Entonces hay que pensar también en esta situación. La posición del paciente tendría que usar aceite, pero si va a volar o si va a ir a grandes alturas, entonces no usaríamos aceite. Entonces el aceite no va a durar para siempre, entonces usted tiene que considerar otras alternativas. Y pensando acerca del aceite, hay aceite de 5.000 o 1.000 contra 1.000 centistokes, entonces esto depende de la disponibilidad. Para nosotros, yo primariamente utilizo 5.000, no me gusta el de 1.000. Y estos pacientes no necesariamente andan bien y van a requerir el aceite usado por el largo tiempo. Si usamos gas, digamos un gas de acción corta contra uno de mayor acción, en pacientes diabéticos prefiero el de acción prolongada. Y si son pacientes sometidos a hemodiálisis, entonces hay que pensar también en las citas que tienen estos pacientes. En términos del calibre y los instrumentos que se necesitan, las ventajas de los calibres más pequeños 27 contra 25. En este caso, el puerto del filo está más cerca al extremo del instrumento y usted puede utilizar la parte cortante para disecar las membranas. No necesariamente va a usar tijeras. Las pequeñas incisiones significan menos dolor en el postoperatorio y a veces hasta no suturas. La esfera de influencia es un concepto al cual se refirió el doctor Duval, previniendo las rupturas periféricas, ¿no? Hay mejores tasas de corte y va a causar menos daño al tejido circundante. Cuando se trabajaba con otros calibres, ¿no? Entonces, con las máquinas más antiguas, entonces se tenía un manejo muy diferente de las membranas y del vítreo. Las desventajas de esta cirugía con calibre muy pequeño es que es lenta, especialmente con el aceite de silicona de 5.000. Siempre se puede abrir una esclerotomía para apurar el método, pero es que no se abre con facilidad y no necesariamente lleva a tener suturas. Los instrumentos no son tan rígidos,
Entonces usted puede tener cierto doblado, particularmente con membranas muy gruesas. Una membrana muy gruesa no necesariamente se corta bien. Entonces esto nos dificulta el uso de nuestros sistemas. Y con las tijeras verticales que usted puede controlarlas, no se mueve cuando usted la presiona, ¿no? Y le permite entonces cortar a través de los ganchos y las membranas y ver la parte baja, plana en un lado, y puede ir por debajo de las membranas y utilizarlas para elevar y establecer un plano para la disección. Me gustaba usar mucho eso cuando estoy en New York. Aquí vemos los diferentes tipos de pinzas para las membranas, el M, las asimétricas, hay para escoger acá. Entonces, las personas eligen sus favoritos por diferentes razones. Hay algunos que trabajan con ambas manos y usan una lámpara externa, ¿no? Para garantizar aquí una pinza, aquí con las tijeras, una pinza en el área de corte y tener aquí esta luz con el instrumento de corte para poder visualizar mejor las membranas y trabajar mejor con ollas. Hay diferentes tipos de pinzas. También una hoja MBR para hacer el corte con mucha mayor certeza. Entonces hay aquí algunos videos de diferentes técnicas. Entonces aquí tenemos las tijeras MPC. Usted ve entonces la boca de la tijera. Entonces voy por debajo de la membrana y estoy cortando aquí esta línea muy delgada que me permite disecar la membrana, aun cuando la retina está justo por debajo. Aquí esta es filuda, pero usted la gira, la coloca por debajo de la membrana y puede deslizarse bien. Luego tenemos las técnicas para la visualización. Cuando estaba en Perú, vi un sistema de visualización que no tenemos en Estados Unidos. Entonces, un sistema que es realmente bastante bueno. Me impresionó mucho. Utilizamos el Size Resight, el Oculus Biome también. Hay otros sistemas de no contacto. El Size Resight tiene la ventaja de que tiene dos diferentes lentes el verde de 60 dioptrías y uno amarillo de 128 dioptrías. El verde da más magnificación y da mayor profundidad también que los amarillos, pero el amarillo le da un campo de visión más amplio. Entonces, esta es una ventaja ya que no tiene que preocuparse de lo demás que está bien en el ojo. En el Oculus Biome necesito un lente de contacto plano para trabajar a nivel de la mácula. En Lens Z, causa en el microscopio Zeiss Lumera y es desechable. Con los sistemas Contact, el OBI, con lentes maculares, lentes con irrigación, hay diferentes opciones y cada persona tiene sus preferencias, pero en la realidad usted probablemente puede reparar una retina con cualquiera de estos y depende de lo que usted está acostumbrado a trabajar, ¿no? Prefiero el Size Resight en mi práctica, encuentro lo más fácil de trabajar. A veces hay que una combinación de las modalidades cuando hay el desprendimiento de la retina. Entonces trabajamos aquí con las membranas, pero puede haber una ruptura en medio de ellas, ¿no? Entonces comenzamos aquel trabajo y si vemos algo de sangre en la retina en un paciente con retinopatía diabética, entonces esta sangre retiniana significa que hay una ruptura en la membrana debido a que la neovascularización de la diabetes es en la superficie, no es subretiniana. Entonces la única forma en la cual la sangre va por debajo de la retina si hay un orificio en la retina. Una perforación es una de estas cosas que usted la usa como clave para saber de qué se trata. ¿Y cuáles son las perlas para esta modalidad de combinación de cirugía? Es mantener un sistema cerrado, evitar aumentar el desprendimiento de la retina, crear rupturas, la hemostasia, controlar el sangrado. Si usted no lo ve, no puede repararlo. Entonces, para nosotros nos gusta utilizar estos sistemas de válvulas, en donde usted ve los puertos acá, con válvulas, y usted no necesita poner tapones para mantener la presión del ojo, y esto es de gran ayuda si es que usted está entrando y saliendo. Y muchos aprendimos de sistemas con estos tapones, y éramos muy rápidos en poner estos tapones, y una cosa que es que si usted no tiene el sistema
de válvulas no va a quitar los dos tapones al mismo tiempo, ya que el desprendimiento se va a intensificar y la infusión puede ir por debajo de la retina y luego se complica mucho la situación. Y algo con lo cual comenzamos, no hago una vitrectomía central, sino periférica. A veces la sangre es difícil decir cuál es la retina y cuál es el vitro. Entonces, comenzando con la periferia, esto no daña la mácula. Si usted está cortando ese nivel, empieza a nivel periférico y siempre comienzo alrededor de la línea de infusión. Y lo que se hace es que nos permite que el fluido de la infusión pase por debajo de la hialoide. Y esto crea un plano en el cual vamos a trabajar. Y en los diabéticos la hialoide es bien pegajosa. Entonces, cuando el vitro es tan pegajoso, hace difícil desprender la capa y puede ser hasta rígido debido a que el desprendimiento de la retina crea un orificio y la retina se mueve cuando usted está tratando de pelar literalmente esa membrana. Y si hay una placa periférica y que necesita extirparse, a menudo utilizo la técnica bimanual para sostener la placa con la pinza y empleo esta tijera para hacer el corte y discontinuar y desconectarlo de la retina que está por debajo. Si es que hay un orificio macular, la idea es hacer un pliegue ILM de amplia base, ya que el ILM es estrecho, entonces necesitamos más membrana en ese momento de manera tal que no se desprenden tiras. Podemos hacer un drenaje pasivo del fluido subretiniano a través del orificio macular, pero prefiero no hacerlo especialmente en diabéticos, ya que este orificio retinal tiende a tensarse y no se cierra bien en los diabéticos. Entonces, usted puede hacerlo, pero se necesita más que nada succión activa, retirar este fluido o con cánulas y se puede aliviar la presión de la infusión debido a que el fluido puede afectar aquí y prefiero estas áreas separadas de drenaje desde la mácula y no olvidar terminar la vitrectomía periférica. Entonces hay que trabajar bien este nivel, nunca dilatar, es la chance para tener el PRP lo más tempranamente posible y hacerlo en la modalidad anterior y sacar la sangre, hacerlo con láser y evitar la neovascularización. Siempre trabajo de la parte posterior hacia la anterior, alrededor del nervio óptico. El nervio óptico es un buen punto para la tracción, el desprendimiento de la retina con estos orificios retinianos, ya que si usted jala aquí, el nervio óptico no se va a elevar. Entonces usted comienza de la parte posterior del nervio óptico, jala hacia la retina y no se mueve tanto. Entonces, veamos aquí, vemos las membranas, aquí en el nervio óptico, este orificio a lo largo de la membrana, aun cuando hay una ruptura en la retina y la retina no se está moviendo aquí. Y también me gusta trabajar con el segmento de las membranas alrededor del disco óptico debido a que este es un punto de desprendimiento. Y aquí una vez que llegamos alrededor del disco, las membranas tienden a pelarse, a desprenderse mejor de posterior y anterior. Entonces, en el plano de la tijera, si usted va hacia el nervio óptico, en la cirugía la retina periférica va a desgarrarse y desprenderse. Y los diabéticos tienen una retina muy necrótica, entonces es bastante frágil. Entonces, aquí con esta aguja de calibre 25, usted va por debajo de esta membrana, y es así como tiene esta pequeña placa y puede tomarla alrededor del disco y del núcleo y hacer la tracción. Es un paciente en malas condiciones, con vasos muy escleróticos. La técnica bimanual a veces es necesaria en estos casos. Aquí tenemos la pinza y este sistema para cortar acá. Vemos aquí estos ganchos atados, esta retina muy móvil con desprendimiento. Elevamos la placa y aquí cortamos las adherencias. Hacemos la laminotomía. Aquí tenemos la placa retiniana y la estamos extirpando. Si hacemos este desprendimiento del ILM de la retina con desprendimiento, entonces es de ayuda a movilizar en la dirección del nervio óptico a lo largo de las fibras y hace la retracción. Entonces ustedes ven acá, estoy desprendiendo
del lado nasal de la fovea hacia abajo, hacia el arco, y vemos cómo se mueve la retina. Usted necesita que el vector esté a lo largo de estos haces de la retina. La retina está subiendo y usted está yendo en la dirección incorrecta. Tiene que jalar hacia el lado, de manera tal que la membrana se desenvuelva junto con la retina o lejos de la retina. Y si ponemos todo junto, tenemos situación como esta, un mal desprendimiento de tracción, hacemos la vitrectomía, tenemos sangre, hay que limpiar. Usted puede ver lo que está haciendo. Aquí hay que hacer muy cuidadoso el segmento alrededor del disco óptico. Y que con la membrana, si usted va de posterior a anterior para pelar, no, esta hialoide es muy pegajosa aquí, como disecar ella, pero a veces la sangre es útil en este escenario para facilitar la sección. Concluye la vitrectomía, entonces la visión está borrosa. A veces tiene que trabajar con la córnea, usted no puede ver, y esta es una hoja 57 con la cual pela la córnea. Entonces aquí hacia arriba, hacia el centro de la córnea, de manera tal que no afecte el estroma. Entonces tenemos aire, terminamos la PRP y tenemos acá una buena imagen de la retina. Y cuando todo está bueno, entonces el caso va a tener este aspecto. Entonces el paciente quizás es el mejor paciente del mundo, porque la retina ha estado bastante dañada en las diversas capas, pero la visión del paciente se tornó bastante buena, 20/60, después de haber retirado todo el daño. Este es un paciente en el cual fuimos muy exitosos en una cirugía muy complicada, recuperando la visión. Algo que pensar acerca de después de la cirugía de vitrectomía. Entonces, las membranas pueden ser todo un problema para la neovascularización en lugar de la hialoides. Entonces, aquí la idea es retirar las membranas del área de la mácula y evitar entonces que crezcan nuevamente y lleven a un nuevo desprendimiento. Y, por cierto, la presión, si queda sangre en el ojo, entonces una vez que se deshemoglobiniza, entonces hay estas células que pueden bloquear el área trabecular, ¿no? En la cápsula posterior abierta, entonces puede llevar también a un aumento de la presión y puede haber un glaucoma neovascular. A veces se necesita donde la entrada se sella y hay que colocar un tubo a través de la pars plana. Entonces hay que asegurarse que se trabaje bien con el espacio del vitro. Entonces ese es también trabajo para los especialistas en glaucoma. Entonces, en resumen, las indicaciones para la vitrectomía diabética se han ampliado. Hay mejores dispositivos y tecnología y mejores resultados. Estas son las referencias. Y una cosa que quería mencionar es que si tienen tiempo en este verano, el próximo verano, si están todos vacunados, es el Foro Estadounidense de Retina. Es una reunión que dirijo. Javier ha estado ahí en forma virtual, pero esta vez ya lo vamos a tener presencial. Y en esta reunión las presentaciones son muy cortas y la mayor parte de la discusión, entonces en lugar de dar charlas, realmente todo el mundo está en ropa de baño, en shorts, y sentados alrededor de la mesa discutiendo acerca de los diferentes casos clínicos. Entonces, si están interesados, háganmelo saber. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Miru. Forgot commenting that Dr. Mehta has a forum, American Retina. ¿Cuál es el nombre de su? El Foro Americano de Retina para las personas que están en sus primeros 10 años de práctica. Para que traccionen. Entonces, usted está joven y puede asistir al foro. Pero Rodrigo es muy viejo. Entonces, le tiene que ir a la reunión de los senior. Espero que pueda ir a Puerto Rico el próximo año. Espero que ya no sea tan peligroso como lo es hasta ahora. Antes de continuar con la discusión, I'd like to invite to the pandemic, now we are facing very, very ugly cases of tractional retinal detachment and terrible vitreous hemorrhage because of people. Of course, some of them were scared. Okay, in some cases, like with the shutdown of the cities and hospitals, most of patients didn't have a proper
diabetic control and as well of ophthalmologic control. So how have you faced in your practice this progression? You were talking about the part of the goals of your study, first seeing how progression is going and about expectations. Because, you know, most of the time, the patients that are really, really bad with awful retinal detachments, they want to have the surgery and watch and see 20/20. Yeah. Unfortunately, that cannot be accomplished. But I would like to ask you how is it being in your practice as well in Southern California as in Poços de Caldas, Minas Gerais, in Brazil, regarding to the pandemic? So I'll start. Yeah, the diabetic cases definitely increased. Definitivamente aumentaron bastante los casos diabéticos. Muchos de estos casos tenían que ver con no recibir su medicación debido a que tenían miedo de ir a la farmacia para que les pongan la insulina. Entonces el control de la diabetes era muy malo y la consulta fue cerrada para el tamizaje de rutina de pacientes. Solamente veíamos básicamente las emergencias y los pacientes que necesitaban inyecciones. Entonces se cerró la mitad de mi consulta, pero reemplacé todo esto con cirugía. Cirugía 3 días por semana en los primeros meses de la pandemia, debido a que la gente no recibía sus medicaciones y realmente estaban en un muy pobre control de la diabetes. Una de las cosas que tenemos en Estados Unidos que es de ayuda es que muchas personas podían ver a sus médicos con la telemedicina. Entonces podían utilizar Skype o FaceTime o iPhone o algún otro sistema que tenga estas facilidades y le hacía las cosas más fáciles a los pacientes. Pero al principio los pacientes no lo sabían y teníamos a muchos pacientes en la emergencia. Pero ese es un lugar donde usted no quiere estar cuando está rodeado de COVID, ¿no? Eran realmente épocas terroríficas. Aquí es la misma historia que Perú y los Estados Unidos. Al inicio tuvimos bastantes pacientes con temor a la enfermedad y se mantuvieron en casa. Y comenzamos a ver muchos pacientes llegando con hemorragias muy amplias al interior del ojo, desprendimiento de retina, algunos pacientes que decidieron parar su tratamiento para ver cómo les iba. Y ahora que todos comienzan a perder la visión, a tornarse ciegos, entonces se asustan y vuelven a la consulta y tenemos un aumento en el número de casos. ¿Y cómo maneja usted las expectativas de los pacientes? Eso es muy importante, especialmente para los cirujanos más jóvenes o para todos. ¿Cómo manejan las expectativas de los pacientes? Siempre quieren ser 20/20, aun cuando no ven unos... cuando no siguen su tratamiento. ¿Cómo manejar estas expectativas? Es un problema, hay que explicarles con cuidado. Es una enfermedad bastante mala. Lo puedo ver en los ojos. No solamente está en los ojos, está en los riñones, en el corazón. Entonces, va a tener un daño significativo. Lo que usted necesita darse cuenta es una enfermedad mala que está matando los nervios y los nervios no retornan. Entonces, a veces tengo que meterles un poco de miedo, ¿no? Decirles esto es malo. Entonces hay pacientes que llegan con niveles de azúcar muy elevados y a veces están en el tope de la máquina y usted no sabe cuándo realmente es el nivel de azúcar porque han superado el límite más alto de la máquina. Es decir, pacientes en muy malas condiciones o pacientes que llegan en cetoacidosis diabética o en coma, aún diabéticos de tipo 2 que llegan en coma. Entonces es una situación bastante mala a veces. Entonces usted realmente tiene que explicarles a ellos que es una enfermedad de naturaleza global y que se necesita un control regular por medicina para monitorizar el azúcar, ya que no importa gran cosa lo que yo voy a hacer si que no se controla el azúcar del paciente. Y con usted, Rodrigo, por cierto, es un reto para todos. Se necesita controlar las expectativas de manera tal que el paciente no tenga expectativas mucho más grandes con la cirugía. Usualmente les digo a los pacientes que todo lo que se perdió, una retina isquémica, no retornará. Y todo lo que la enfermera les quitó no retornará. Necesitamos hacer la cirugía para preservar las áreas que todavía están bien, que todavía están con vida.
las áreas que han muerto al interior de la retina nunca van a retornar. Y si el paciente entiende eso, entonces yo creo que después de ello la situación es un poco más fácil. No hay que sobreestimar cómo se va a mejorar la visión debido a que vemos casos realmente muy tristes después de la cirugía. Y tenemos muchos problemas que pueden venir de la cirugía, esto hay que admitirlo. Puede haber más isquemia, puede haber glaucoma a veces, otras veces daño al nervio óptico, afectación de la visión. La diabetes no es una enfermedad fácil de controlar. Y, doctor Roca, ¿cómo maneja usted las expectativas de los pacientes? Usualmente con mucha cautela, ya que usted no puede predecir cómo va a ser la visión en este tipo de pacientes. Entonces, usualmente digo que quiero preservar la visión que tienen ahora, quizás buscando que mejorara un poco, pero simplemente preservar la visión que tienen hasta ese momento. Y la idea es tener lo mejor para los pacientes y para nosotros. Pues soy muy cauto en cuanto a lo que se les ofrece a estos pacientes. How do you manage patients' expectations when you Ya. Sí, buenas noches con todos. Bueno, sí, similar a lo que lo comentan el resto de ponentes, se le explica bien el pronóstico previo, ¿no? Porque los pacientes entran con mucha expectativa a la cirugía, ¿no? Pero explicándole bien, haciéndole entender los riesgos de la cirugía, los posibles beneficios, es importante siempre que tiene que haber una buena comunicación y que el paciente y el familiar deben saber entendernos, comprendernos para poder así también evitar algún problema médico legal, ¿no? Y pienso que también no es solo operar, ¿no? Es importante el seguimiento postoperatorio de los pacientes, ¿no? Porque tratando a tiempo las complicaciones que se puedan dar, pueden ayudar a mejorar tanto el resultado anatómico como funcional, ¿no? Es importante no perder el seguimiento y tener una buena comunicación, una buena relación con el paciente y con los familiares, ¿no? Que van a estar a cargo del paciente. Yo creo que bueno, seguir lo que dijo Fiorella. Bien, quiero pasar a lo siguiente. Miren, nos ha dado una bonita charla acerca de cómo hace el abordaje a estos pacientes. Rodrigo, ¿usted hace algo diferente en este tipo de pacientes? Hay algo que para mí es muy importante cuando veo un paciente en cuanto a hacer la cirugía primero. A veces llega un paciente que no ha recibido ningún tratamiento, no ha pasado por el láser, tiene bastante enfermedad proliferativa, bastante fracción. Y una cosa que los cirujanos más jóvenes hacen y que no está bien es simplemente poner inyecciones al interior del ojo e irse a la cirugía 2 o 3 días después. Usualmente cuando usted hace eso, usted tiene mucho sangrado durante la cirugía y para controlar el sangrado se necesita aumentar la presión y este es muy malo en una retina isquémica. Usted puede reducir la visión debido a que usted está creando más isquemia en el interior del ojo. Una cosa que me gusta hacer en este tipo de casos, siempre comienzo con el láser antes de cualquier tipo de inyección al interior del ojo. Pongo el láser 260 en la parte mediana de la periferia de la retina para crear algún punto de una retina más fuerte. Después de colocar el láser, usualmente espero 1 o 2 semanas y hago la inyección de anti-VEGF para controlar el sangrado de la lesión y no voy rápido a la cirugía. Entonces se hace la inyección y después de 2 o 3 días van a la cirugía. Yo no hago eso. Si tiene más proliferación y más neovascularización, me gusta esperar usualmente 1 a 2 semanas
para que se reduzca esta neovascularización y controlar mejor el sangrado durante la cirugía. Y después de eso, casi hago el mismo abordaje que mostró el doctor Mittul en su presentación. Mittul, ¿usted usa anti-VEGF antes de la cirugía? ¿A qué distancia le decía? Hago exactamente lo mismo que Rodrigo. 1 o 2 semanas antes de la cirugía. Una cosa que hago diferente de otras personas es que también agrego al final de la cirugía una administración, ya que retiro todo lo que estaba en el ojo durante la cirugía y yo quiero darle tiempo a que se recupere. Doctor Roca, algo diferente que haga. Usualmente prefiero hacer la cirugía en los pacientes que han tenido un láser en la retina antes, pero usualmente cuando hay bastante neovascularización, ponía algo de anti-VEGF algunos días antes de la cirugía, pero no en todos los casos. Después del anti-VEGF, 3 a 4 días hago la cirugía. No a 2 semanas como lo hacen los otros doctores. Si puedo colocar el láser de inicio y con el láser después, 1 o 2 semanas para la cirugía. Pero cuando hago la cirugía pongo algo de anti-VEGF 2 o 3 días antes de la cirugía en algunos casos, no en todos. Tengo una pregunta para el doctor Mittul. Usted nos habló acerca de las nuevas indicaciones para la cirugía en este tipo de pacientes. ¿Hay algún caso donde usted hace la vitrectomía en pacientes con edema macular? ¿Cuándo usted prefiere hacer la cirugía y no poner anti-VEGF o dexametasona en implante en el ojo? Entonces, si el paciente tiene edema macular crónico, a pesar de la anti-VEGF mensual y dexametasona, además, y no mejora, entonces tenemos una hialoides desprendida que está tensa, hacemos la vitrectomía para retirar la tracción de la hialoides y a menudo retiramos la membrana interna. Cuando retiramos esta membrana interna, tenemos esta hialoide y el edema crónico, entonces a menudo esto les da mejor capacidad de respuesta al anti-VEGF y a la dexametasona. Estoy de acuerdo con lo que dice Mittul. Y una cosa que hay que recordar es que después de hacer la vitrectomía, este ojo va a estar lleno de humor acuoso y en el acuoso hay más oxígeno que en el vítreo. Y eso es mejor para la retina. Entonces, en la retina le pone más oxígeno, más cercano a la retina después de la vitrectomía. Entonces, a veces usted disminuye el número de inyecciones, entonces, debido a que tiene mejor oxigenación a la retina después de la vitrectomía. De acuerdo. La doctora Buendía preguntaba acerca del anti-VEGF. Antes de la cirugía y durante la cirugía, yo creo que esto ya ha sido contestado. Si usted tiene que decir que tiene una preferencia particular por el gas o por aceite, o esto depende del caso que usted trabaja. ¿Alguna preferencia particular, doctor Mittul? Si puedo, prefiero gas, pero si la retina está muy necrótica y debilitada, entonces utilizo aceite, ya que a veces toma mucho tiempo para cicatrizar y las burbujas están allí por muy largo tiempo. Entonces, si es más de 1 o 2 meses, especialmente si la patología es inferior, entonces prefiero utilizar aceite. Y en estos pacientes diabéticos, aceite de aquí a 6 meses, antes de retirarlo. Rodrigo. Lo hago como Mittul, siempre prefiero poner gas. Me gusta evitar el aceite siempre que sea posible y me guardo el aceite para los casos en estadios más avanzados cuando realmente necesitamos mantener la retina en posición. Una cosa que me da un poco de temor en cuanto a usar aceite es que en un caso muy difícil tiene que dejar el aceite por largo tiempo y usualmente lo que vemos es la
formación de membranas muy fuertes, debido a que entre el aceite y la retina, estas membranas tienen solamente un pequeño espacio para desarrollarse y luego crea como una suerte de sombra para cubrir toda la retina en la periferia, y a veces es todo un reto retirar este aceite, debido a que cuando comienza a retirar esta tracción en la retina, la afecta. Todas las veces que soy responsable utilizo el gas, eso lo prefiero. La visión es mejor, es más fácil de usar y no tiene este problema de retirar el aceite después de algunos meses. Estoy de acuerdo. Usualmente trato de evitar el aceite de silicón, pero a veces cuando la retina está en muy malas condiciones tengo que usarlo. Y en estos casos a veces tengo que mantener la silicona por siempre, pero son casos muy malos. Usualmente solo empleo gas. ¿You prefer oil, gas? Bueno, igual va a depender del caso. Generalmente en pacientes con ojos únicos o pacientes cuando hay un compromiso macular o alguna rotura o cuando se ha hecho un drenaje de fluido subretiniano o para tener una recuperación visual pronta del paciente, por lo general uso el aceite, ¿no? Y la remoción por lo general, entre 3 a 5 meses. Mientras esperamos a las preguntas de la audiencia, quisiera invitar a la doctora Fiorella Noravana, que va a presentar algunas complicaciones de casos de some cases of complications. She's a specialist in retina in Rebagliati Hospital. Buenas noches, doctor Roca, doctor Javier Cáceres. Muchas gracias a los ponentes por compartir sus conocimientos y sus experiencias. En esta oportunidad les voy a presentar una serie de casos quirúrgicos en relación a las complicaciones intraoperatorias y posoperatorias y cómo se las manejó. El primero se trata de un paciente, ¿no? Varón de 52 años, diabético, hipertenso, con enfermedad renal crónica, que viene con la presencia de un desprendimiento de retina traccional, donde en la imagen de tomografía podemos ver el compromiso macular, la presencia de fluido subretiniano. Vemos acá los pliegues retinales ejercidos a través de la proliferación fibrosa a nivel de arcada temporal superior. Este paciente vino con una agudeza visual de cuentadedos, fue sometido a una cirugía, se le realizó una facovitrectomía. Generalmente, ¿no? Los pacientes suelo hacer una cirugía combinada. El lente coloco, primero hago la facomulsificación, seguido del implante de lente y continúo con la vitrectomía. Como mencionó el doctor anteriormente, empiezo con el rasurado del vitrio periférico, ¿no? A nivel de la base del vitrio. Posteriormente voy a la parte central. Nos ayudamos con la triamcinolona para poder remover mejor la hialoides posterior y tener una mejor visualización de la misma. Con el vitrector procedemos a eliminar las proliferaciones fibrosas a ese nivel, utilizando un alto corte y un bajo vacío, ¿no? En la imagen se puede evidenciar, ¿no? Una retina muy isquémica, ¿no? Era una retina muy, muy frágil, muy, muy delicada. A nivel de la arcada temporal superior se evidenciaban estas proliferaciones fibrosas avasculares que se encontraban muy adheridas a nivel de esta arcada temporal superior, lo cual de alguna otra forma fue un poco difícil removerlas, ¿no? Por lo que se optó en solamente segmentarlas, ¿no? Quedando algunas de manera residual. Sin embargo, en el postoperatorio vemos que no hubo una mejoría visual y también se evidenciaba la persistencia del desprendimiento macular, ¿no? Debido a la presencia de estas proliferaciones residuales que quedaron en la primera cirugía. Motivo por el cual aproximadamente a los 2 meses decidí hacer una segunda reintervención para poder remover esas membranas que quedaron, ¿no?
como se puede ver acá en la parte del cuadrante temporal superior, la contracción de esta proliferación fibrosa a este nivel. Además, también se evidenciaba un cordón subretiniano en esta zona, que bueno, en la primera cirugía no la noté. Se procedió a remover la membrana, se hizo una retinotomía para poder tener acceso al espacio subretinal y poder eliminar ese cordón subretinal, ¿no? Con la ayuda de la pinza de pelamiento. Vemos que la presencia de ese cordón retinal también ejercía cierta tracción a ese nivel y que probablemente también había sido la causa de la no aplicación de la mácula. Posterior a ello, esta proliferación fibrosa también fue removida en su totalidad y se tuvo que hacer una retinectomía en esta zona, y vemos que luego de la remoción de ambas membranas, tanto la preretinal como la subretinal, ya obtenemos una retina un poco más móvil, flexible, un poco más ondulante, ¿no? Lo cual nos permitió hacer un adecuado drenaje de fluido subretiniano, un intercambio fluido-aire, consiguiendo la aplicación de la misma, ¿no? Se colocó láser alrededor y, bueno, opté por dejar aceite de silicón como medio de taponamiento. Mencionar que en este tipo de cirugías una dificultad de algún otro modo también es que la pupila no suele dilatar de forma adecuada, ¿no? Debido a que son pacientes que han tenido unas operaciones anteriores. En el postoperatorio podemos evidenciar que se logró una mejoría tanto anatómica como funcional, ¿no? Logrando una aplicación a nivel de la mácula, ¿no? El paciente mejoró una visión de 20/100 al remover las dos membranas. En el segundo caso se trata de una mujer de 38 años, diabética, hipertensa, en hemodiálisis, ojo único. La paciente presentó un antecedente de COVID en octubre del 2020, que cursó de manera asintomática, y aproximadamente un mes después viene pues por emergencia con la presencia de una hemorragia preretinal severa. En realidad ocupaba toda lo que es la retina, había solamente un segmento de retina en la parte superior parcialmente libre, ¿no? Pero era una hemorragia preretiniana severa. Y en la ecografía pues se confirmaba esta hemorragia subhialoidea asociada a membranas que ejercían cierta tracción a nivel del polo posterior. Lamentablemente no tengo el video de la cirugía. La paciente igual fue sometida a una cirugía combinada, se aplicó Avastin en el preoperatorio, aproximadamente unos 5 días antes. La cirugía se removió todo el hemovitrio, se removieron las membranas, se puso endoláser, ¿no? Una panfotocoagulación, y se dejó aceite de silicón, ¿no? Por ser ojo único. En el seguimiento postoperatorio, más o menos al tercer día después de la cirugía, la paciente presentó una hipertensión ocular de 24, la presencia de un ifema más o menos 1/3. En el fondo de ojo se evidenciaba una hemorragia que comprometía parte del polo posterior, ¿no? Sin embargo, se decidió solamente la observación, el manejo con gotas para la presión ocular, sus corticoides y el reposo. Sin embargo, a los 10 días después de la vitrectomía, la paciente hace un ifema total, la presión se sube a 40, la visión en percepción de luz, por lo que se decide hacer un lavado de cámara anterior y la aplicación de Avastin intravítreo, ¿no? Acá podemos evidenciar cómo la sangre viene, ¿no? de la cavidad vítrea. Esto fue más o menos a los 10 días después de la cirugía. 2 semanas después de la cirugía, al no haber un control adecuado de la presión ocular, se realizó la colocación del dispositivo de drenaje tipo AMED, ¿no? Lo cual mantuvo la presión ocular estable en 18, pero aproximadamente a los 10 días después de la cirugía de glaucoma, el ifema reaparece en un grado 2, como el tubo de la válvula se colocó en el cuadrante temporal superior, el ifema estaba aumentando poco a poco y había riesgo de que se pueda ocluir. Entonces se decidió hacer la segunda cirugía para remover el hemovitrio, ¿no?
Removimos el hemovitrio, se formaron unas membranas fibrovasculares alrededor del nervio óptico. Como era una retina un poco friable, se provocó un desgarro iatrogénico. Bueno, al final se reparó, se colocó láser, dejamos Avastin intravitrio y se taponó con aceite de silicón. A los 20 días después de la segunda vitrectomía, la paciente viene con una presión de 50, en atalamia, edema cordial, iris bombé, por lo que se decide remover el aceite de silicón, ¿no? Y durante el intraoperatorio, ya terminando la cirugía, al hacer la iridectomía inferior, aparece un sangrado intraoperatorio a partir del iris, ¿no? Acercándose hacia el polo posterior. En ese momento el sangrado era un poco marcado. La paciente estaba haciendo una crisis intraoperatoria, también una presión de 200 sobre 100 aproximadamente. Entonces en ese momento se subió la presión, hice el intercambio fluido-aire para hacer la hemostasis y se dejó nuevamente el bevacizumab intravitrio y se dejó taponamiento con aire, suturando bien las esclerotomías. Durante el seguimiento, ya luego de haber removido el aceite, la presión se mantuvo estable, la zona de la iridectomía, se realizaron varias sesiones de jack láser porque hubo por momentos que se ocluía, entonces se realizaron estas sesiones de jack láser para mantenerla patente, y aproximadamente a los 20 días después del retiro de aceite de silicón, vemos que el hemovitrio se reabsorbió, la visión también mejoró, hubo la presencia de un fluido subretiniano residual, el cual se reabsorbió de manera espontánea, y aproximadamente al mes y medio de la cirugía de retiro de aceite, afortunadamente la visión mejoró a 20/50, manteniéndose estable la presión intraocular. Este otro caso se trata de un varón de 61 años que viene en el ojo con la presencia de un hemovitrio organizado, ¿no? Y que en la ecografía se podía evidenciar la presencia de membranas que ejercían cierta atracción a nivel del polo posterior con la retina aplicada. Para esto el ojo contralateral también tenía lo mismo, pero no estaba sin hemovitrio. Entonces, se intervino el ojo derecho. En el intraoperatorio se podía evidenciar esta presencia de proliferación fibrovascular severa en el polo posterior. En realidad fue una cirugía muy complicada. Hubo mucho sangrado, se trató de remover estas membranas, proliferaciones neovasculares. Se completó con la panfotocoagulación. Sin embargo, quedaron pequeños coágulos de sangre que ya no traté de removerlos en su totalidad, porque cada vez que removía parte de ellos empezaba a sangrar un poco más. Lamentablemente, así como estos pacientes, se vino lo que es la pandemia y algunos pacientes también se perdieron el seguimiento. Entonces el paciente viene posteriormente con 1 año y 6 meses después de la cirugía, con un ojito con aceite de silicón, con una visión en 20/100, y podemos evidenciar, ¿no?, la formación de esta fibrosis preretinal como complicación en ojos que están llenos de aceite de silicón. Como sabemos, la presencia de estos coágulos remanentes estimula la reproliferación tisular y hace que se forme esta fibrosis, ¿no? Ubicada principalmente en el lado temporal a la fovea. Vemos una desorganización de las capas internas, un edema quístico intrarretiniano. Sin embargo, las capas retinales se mantenían casi conservadas. Se decidió hacer la remoción del aceite y se planificó hacer el pelamiento de esta membrana. Sin embargo, en el intraoperatorio se me hizo muy difícil, muy complicado tratar de pelar esta membrana porque se notaba muy adherida a la retina. Entonces había ese riesgo, ¿no?, de provocar una rotura, un desgarro iatrogénico, por lo que decidí solamente remover el aceite de silicón. Como tenía cierta opacidad capsular posterior, también se hizo la capsulotomía, ¿no? Afortunadamente, en el postoperatorio el paciente mejoró su visión significativamente al mes de retiro de aceite de silicón, ¿no? Debido a la preservación de las capas retinales externas, ¿no? A pesar de tener este Packer extrafoveal, ¿no? Hubo una mejoría importante, ¿no? Y bueno, está en seguimiento el paciente.
Este último caso, solamente para poder esquematizarles, este paciente diabético también, hipertenso, había sido operado el ojo derecho de una cirugía por desprendimiento de retina traccional en noviembre del año pasado y el ojo izquierdo hace 3-4 años. Sin embargo, se puede evidenciar acá la persistencia o presencia de estas proliferaciones fibrosas avasculares, una hemorragia preretinal con cierta tracción a este nivel, y que en la tomografía se evidenciaba la presencia de este desprendimiento macular, este fluido subretinal asociado a una membrana epirretiniana, ¿no?, en el ojo derecho. El paciente, por lo tanto, fue sometido a cirugía, ¿no? En el intraoperatorio se pudo evidenciar la presencia de un agujero retinal muy pequeño cerca a la arcada temporal superior, y que probablemente habría sido originado por la tracción de esta proliferación fibrosa remanente, ¿no?, que no se logró retirar en la cirugía anterior y que de alguna forma habría provocado esta tracción, este agujero, y a partir de este microagujero haber provocado el desprendimiento macular. Entonces, luego de remover las membranas, se procedió a hacer la tinción de la membrana limitante interna para poder remover el vitrio cortical, la hialoides. Sin embargo, al realizar el pelamiento de la misma y al haber una fuerte adherencia de esta membrana a la fobia, se produjo, bueno, me dio la impresión de que se produjo un agujero macular, ¿no?, iatrogénico. Motivo por el cual lo que realicé al final de la cirugía fue hacer un colgajo de limitante interna y para poder cubrir el defecto. Se hizo el drenaje de fluido subretiniano también a través de ese pequeño agujero y se dejó aceite de silicón. Y en el seguimiento operatorio podemos ver tanto una mejoría anatómica como funcional a los 3 meses. Y bueno, ahorita el paciente se encuentra ya a la espera del retiro de aceite de silicón. Y eso es todo, gracias. Muchas gracias, doctora Fiorella, enhorabuena. Mitul, Rodrigo, Dr. Roca, please, I will like if you can comment about the cases. Those were very impressive cases. Especially, I think was the second or the third one. Actually, both of them were really good, but like the macula was almost completely normal after that crazy detachment with all those membranes. Did you see that OCT? I think it was the second case I think she showed. Very, very nicely done. And you know, these are very difficult cases, and it's very hard to do such a clean healing on all of them. The one where she did the retinectomy from that peripheral membrane, that is going to have to be that case, right? In those situations, contractions of membranes, but that's a mistake in these diabetic patients. If you do a 360 retinectomy or a 180-degree retinectomy in these diabetic patients, it often just kills the retina, and they never recover from that. They end up becoming hypotenuse, they can't maintain the pressure, and it's a mistake. So in her en este escenario es una suerte de anillo de fuego con estas membranas alrededor de la fovea. Básicamente era como operar en una suerte de bola en estas membranas tan acumuladas, ¿no? Y se hizo muy bien el pelamiento en estos casos. Los casos son todo un reto y casos que han sido muy bien trabajados. Felicitaciones por ello. Y la diabetes siempre
Es un reto y yo creo que es muy importante cuando comenzamos a trabajar con este tipo de casos y seguir los protocolos. Siempre trato de retirar las membranas cuando es posible. Y como les dije, cuando tenemos este sangrado durante la cirugía, usualmente si usted hace la inyección con Avastin un poco antes y espera unos cuantos días más, entonces usted controla mejor este sangrado. Y como le dije, cuando comenzamos a utilizar Avastin antes de la cirugía, entonces todo el mundo tenía mucho temor de esperar más días antes de la cirugía. Y antes de una semana después que todos empiezan a tener 3 a 4 semanas, entonces hay algunos colegas que hacen 1 o 2 días de Avastin antes de la cirugía. Y lo que ven en mis casos es que si usted espera por más tiempo, usted disminuye el número de neovascularización. Y entonces nosotros sabemos que el momento más efectivo para reducir la vascularización usualmente es a 2 semanas después de Avastin. Entonces, en estos casos tan difíciles, cuando hay tanta proliferación, usualmente preparo al paciente con el láser, y si el paciente ha recibido el láser antes, ya no es necesario, puede directamente la inyección, pero trato de hacer esto 10 a 15 días antes de la cirugía. ¿Y por qué hago esto? Esto porque tengo más control haciendo la cirugía, durante la cirugía, y quiero tener menos sangrado, debido a que quiero ver la cirugía y quiero tener más control durante estos casos. Algunos casos son muy difíciles para retirar toda la membrana, como el primero. Todos los que trabajan en estos casos difíciles, siempre tengo un caso como estos, donde hay un área donde la fibrosis es tan fuerte que usted retira toda la retina en toda esta área, o usted necesita dejar la tracción en un área y proteger alrededor de la misma para evitar el riesgo de desprendimiento adicional. Cuando mantengo la tracción, usualmente retiro los bordes y coloco un láser muy potente en esta área para crear entonces una suerte de arco a fin de evitar el desprendimiento posterior. Cuando necesito retirar algo, lo mismo que usted hizo, hago una retinectomía en esta área, retiro la tracción en la retina, debido a que siempre vienen juntas, son muy difíciles de separar, pero hay algo que me gusta hacer. Aspiro el RP después de hacer esto, debido a que si usted tiene un área grande, usted expone entonces un área muy importante de RP en el lado del ojo, y esto puede crear más inflamación y estimular entonces más PGR después de la cirugía. Utilizo un extremo suave, voy a la RP y simplemente aspiro. Usted ve que la RP salió a través del extremo suave y usted limpia esta área. Y esto es de ayuda para reducir la PGR después de la cirugía y trabajar con láser potente en los bordes. Usted protege estas áreas. A veces es mejor esto que dejar la tracción. Pero sus casos realmente son excelentes. Felicitaciones otra vez. Y yo creo que usted tiene una gran habilidad y son hermosos procedimientos quirúrgicos. Sí. Y también deseo felicitar a Fiorella, casos muy bonitos, casos muy difíciles. Usualmente hago la cirugía en estos casos. Usualmente coloco el anti-VEGF algunos días antes. Usualmente no más de 5 días antes del VEGF. Prefiero utilizar, hacerlo algunos días antes de la cirugía, en estos casos difíciles, simplemente para ponerlos por detrás de la retina y en todos estos figadores con esta vitrectomía con la aguja calibre 27. Nuevamente felicitar a la doctora Ferrer, son casos realmente asombrosos y muy bien manejados. Muchas gracias, doctores. Thanks.
de desprender todo, pero cuando llego a algunas áreas que tienen esta fijación tan fuerte, es difícil de pelar. Coloco láser alrededor y me aseguro que tenga esta fijación. Y si tiene esta fijación, hago un poco de retinectomía, un poquito para tener algo de espacio entre estas fijaciones y el láser que he colocado. Y para poder tener esta área de trabajo en la retina. Entonces, estos casos son muy difíciles y usted tiene que enfrentarlos como se nos presentan en ese momento, en la vida real, y tener todos los dispositivos a la mano en la cirugía para hacer la cirugía lo mejor posible. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Fiorella. Sus comentarios finales, doctores. Una de las preguntas que tuve acerca de Avastin después de la cirugía. O 2 meses después de la cirugía. O al final de la cirugía. Okay, pero no después. Caso en el que tuve el hemovitrio con el IFEMA y que el paciente fue sometido a reintervenciones quirúrgicas. En las 2 últimas reintervenciones, Sorry, Javier, I had difficulty hearing her. Yeah, she said that usually she does not use after surgery, but in the case with the hyphema, that Caso del IFEMA, yo también lo coloco al final de la cirugía. Hago lo mismo que hacen ustedes. Me gusta colocar la inyección antes de la cirugía, pero en la mayor parte de los casos, cuando termino la cirugía, usualmente coloco Avastin nuevamente, debido a que yo pienso que durante la cirugía nosotros retiramos todo lo que estaba al interior del ojo y necesitamos más control después de la cirugía. Y usualmente lo coloco a semanas después de la cirugía, preservando entonces esta neovascularización para reducir la probabilidad de tener sangrado. Durante esto, desde que comenzamos, tenemos muy pequeña cantidad de complicaciones después de la cirugía. Y una de las cosas que también observamos en los últimos años es el uso de triamcinolona también al final de la cirugía. ¿Ustedes hacen eso? No. Lo hacía en el pasado, pero desde hace algunos años, luego solo en muy pocos casos. Cuando tengo un caso, cuando hay mucha inflamación, a veces me gusta usar triamcinolona al final, pero no hago más en forma regular. Simplemente unos pocos casos en los cuales veo que hay muchísima inflamación. Any questions from the audience? Any additional questions? Muchas gracias por su tiempo, doctor Mítul y doctor Rodrigo. Nosotros apreciamos mucho que ustedes hayan estado con nosotros hoy. Ustedes en California ya son horas del día, creo. Muchas gracias por su tiempo. Apreciamos su tiempo ahora. Entonces, le doy la palabra al doctor Roca para terminar esta reunión. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo y Mítul. Sus charlas fueron realmente excelentes. Hemos aprendido mucho de ustedes y es bueno verlos en esta forma. Thanks to
capítulo de retina, preocupándose en tener actividades académicas permanentes. Muchas gracias, doctor Roca, doctor Nateri, que siempre está presente. Thanks again, Rodrigo and Mitul, and hopefully see you soon again in Peru, Mitul. Mitul was here like 2 years ago for some, de años para el programa que tuvimos en ICA y quizás después de la pandemia podamos reunirnos. Muchas gracias nuevamente y mantengamos en contacto. Thanks a lot. Muchas gracias. Thank you very much for the invitation. Doctores, muchas gracias.